Hola, hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a crear una red, ¿cierto? Una VPC, la cual nos va a permitir crear una red em, privada, ¿cierto? Para poder manejar lo que son las conexiones entre las instancias, ¿cierto? Que nosotros alojemos dentro de esta red, ¿ya? Lo que vamos a utilizar acá es el servicio de AWS y trabajar con lo que es una VPC, ¿ya? Virtual Private Cloud, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a buscar acá VPC en la barra de búsqueda, VPC, y nos vamos a ir al apartado donde dice crear VPC, ¿ya? Acá nos vamos a cerciorar, ¿cierto? Que el recurso que nosotros vamos a crear es VPC y más, ¿ya? El nombre del proyecto quiere decir el nombre de mi red, de mi VPC que yo voy a crear, ¿vale? Yo le voy a colocar por defecto mi primera VPC, ¿ya? El bloque CIDR lo vamos a dejar, ¿cierto? Con 16 octetos, lo vamos a dejar tal cual como está ahí. Algo importante acá y que hay que mencionar es las zonas de disponibilidad que van a haber o van a existir dentro de lo que son de lo que es la VPC, ¿ya? Vamos a tener dos zonas de disponibilidad. Una, ¿cierto? Es la 1A y la otra es la 1B. Son las dos zonas de disponibilidad que nosotros vamos a tener en nuestra VPC, ¿ya? Lo otro que vamos a configurar nosotros es en los bloques CIDR, ¿ya? Los bloques CIDR nos vamos a enfocar en lo que son las subredes públicas, ¿ya? Si se fijan, estas subredes están asociadas a una, a una zona de disponibilidad cada uno, ¿ya? Las vamos a configurar para poder obtener que cada bloque nos entregue una cantidad de 256 IP, ¿ya? Lo vamos a configurar con 10.0.1.0 barra 24, el primer bloque, ¿cierto? La primera subred pública y la segunda subred pública la vamos a configurar con 10.0.0.2.0 barra 24. Si se fijan las dos nos dan un total de 256 IP, ¿ya? Las únicas que vamos a configurar van a ser las subredes públicas, ¿cierto? Las privadas, en este caso, las vamos a dejar tal cual como aparecen en la configuración de la VPC, ¿ya? Otras configuraciones dentro de la VPC, no, solamente eso, recordar el nombre de la VPC, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Las zonas de disponibilidad siempre o sea, acá en este caso vamos a alojar dos zonas de disponibilidad en el norte de USA, ¿cierto? En el oeste de USA, 1A y la zona de disponibilidad 1B, ¿ya? Sus redes públicas vamos a contar con dos, ¿cierto? Y configuramos los bloques de CIDR para poder alojar 256 IPs, ¿ya? Vamos a crear la VPC, esto se demora alrededor de un par de segundos, 10 segundos, 20 segundos, menos supongo, creo, menos de 10 segundos. Ya es bien rapidita la configuración que realiza. ¿Ya? Si yo me voy acá ahora, una vez que se crea que aparece todo en verde, el estado es que ya está disponible. ¿Ya? Si yo me voy a sus VPC, me debería aparecer mi VPC que yo acabo de crear. ¿Ya? Vamos ahora a crear dos instancias, ¿ya? Bueno, la idea acá es netamente poder crear, ¿cierto? Una red donde podamos alojar máquinas virtuales y interconectar estas máquinas virtuales. Es decir, por ejemplo, voy a generar yo dos instancias S2 y que estas dos instancias se puedan conectar entre la instancia 1 con la instancia 2. ¿Ya? Para generar una instancia nos vamos a ir al servicio de S2, ¿cierto? Lo buscamos acá en la barra de búsqueda de la consola, S2, y le vamos a dar acá en la opción lanzar instancia, ¿ya? Acá el nombre le vamos a llamar server 1 y la imagen de AMI que vamos a utilizar es la de Amazon Linux, ¿ya? En cuanto a lo que es la versión, ¿cierto? De la versión de AMI, vamos a utilizar la
segunda que nos aparece disponible para la capa gratuita y que es la que trae el kernel 5.10. ¿Ya? La arquitectura, vamos a dejar la arquitectura de 64 bits, ¿cierto? Y el tipo de instancia, como nos vamos a conectar por SSH a la instancia, nos sirve este T2 micro, ¿cierto? Que indica que tiene un core, ¿cierto? Una CPU, un giga en memoria RAM, ¿ya? Y ahí aparece algo de los costos, ¿cierto? Según el uso que nosotros le vamos otorgando a la máquina, ¿ya? Por otra parte, vamos a crear la clave de el par de claves para poder iniciar sesión con esta instancia, poder conectarnos a esta instancia, la vamos a crear acá, ya, le vamos a dar clic acá, vamos a elegir server 1, ¿cierto? Y fíjense que tenemos dos opciones, que es el formato para cada archivo de la clave privada que nosotros estamos generando, ¿ya? Acá por defecto lo deja en .pem, ¿ya? Esto es netamente cuando nosotros nos conectamos y, por ejemplo, acá nosotros nos podríamos conectar a través de OpenSSH, ¿cierto? Eh, y podríamos utilizar el punto .pem, ¿ya? Pero acá lo que vamos a utilizar, por ejemplo, es PuTTY para poder conectarnos a esta instancia y hacer las configuraciones correspondientes, ¿ya? Yo en este video voy a utilizar otro software que se llama Movaxterm, ¿ya? Este me permite también hacer conexiones en instancias y un poco más bonitos a nivel de interfaz, ¿ya? Vamos a crear entonces lo que es el punto .ppk, ¿ya? Y si se fijan, me descargó el archivo, ¿ya? Server 1, ¿vale? El par de clave. Lo otro que vamos a configurar, y esto es importantísimo, ¿ya? Nosotros cuando queremos crear como una red, queremos crear este tipo de red para una organización, ¿cierto? Eh, lo que vamos a hacer es siempre crear la VPC antes de las instancias, ¿ya? Por ende, si nosotros nos vamos acá en las configuraciones de red, le damos acá en editar, lo primero que nos dice, nos menciona que seleccionar, ¿cierto? La VPC. ¿Cuál es la VPC que nosotros vamos a seleccionar? Si se fijan, es mi primera VPC, ¿ya? Y esta es la VPC que nosotros acabamos de configurar, ¿cierto? Y acá, yo les mencioné anteriormente, cuando cuando creamos la VPC, que vamos a utilizar solamente las subredes públicas, ¿ya? Para que nos podamos conectar entre instancias, ¿ya? En este caso, como es el servidor uno que estamos creando, yo voy a dejar la subred public 1, ¿cierto? Con la zona de disponibilidad 1A, ¿ya? Segundo punto importante, la asignación automática de IP, ¿ya? Debemos habilitarla. De caso contrario, que nosotros no habilitemos la asignación automática de IP pública, las instancias van a quedar sin IP y no nos vamos a poder conectar. De ahí deberíamos poder entrar a configurar o a reconfigurar la instancia, ¿cierto? Para poder asignar una IP pública, ¿ya? Y por último, lo que vamos a configurar es el nombre de seguridad. Grupo seguridad server 1. Acá ustedes les pueden dar el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Eh, Lógicamente, como este grupo se va a crear, este nombre de grupo se va a crear, yo necesito que este grupo no sea igual, por ejemplo, si creo una nueva instancia, tenga el mismo nombre del grupo de seguridad, ¿ya? Regla de seguridad por defecto acá viene abierto si se fija en el puerto SSH a través del protocolo TCP y en el intervalo de puertos 22 que es el puerto por defecto para las conexiones de SSH. ¿Ya? El almacenamiento de la máquina, ¿cierto? Vamos a utilizar 8 GB, ¿cierto? En el volumen raíz, ¿ya? Que no alcanza, ¿cierto? Para poder levantar esta instancia. Le vamos a dar acá en lanzar instancia y esto nos va a llevar, ¿cierto? Al que se ha levantado, ¿cierto? Se ha ejecutado el lanzamiento de la instancia correctamente. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a instancia ahora, si se fijan, esto está en estado pendiente, que es el server 1. ¿Ya? A modo de prueba, necesitamos tener dos instancias, como lo mencioné anteriormente, poder conectarnos desde esta instancia a otra instancia. Por ende, vamos a lanzar otra instancia más.
¿ya? Le vamos a dar en lanzar instancia, yo la voy a llamar servidor 2. La imagen de AMI que vamos a utilizar es Amazon Linux, ¿cierto? La segunda versión, ¿cierto? Con el kernel 5.10. Eso lo dejamos tal cual, el tipo de instancia también. Y acá el par de claves, nosotros podríamos utilizar la misma par de claves para las dos instancias, ¿ya? Un par de claves nos sirve para las dos instancias. Pero hablando en el contexto de seguridad informática, no es una buena práctica que nosotros dejemos, por ejemplo, esta misma clave para las dos instancias. Por ejemplo, no sé, utilizar una contraseña para todas mis cuentas de correo, redes sociales, no es seguro, ¿ya? Por temas de lógica que si por X motivo a nosotros nos dejan, no, nos hackean una cuenta, nos descubren la contraseña de esa cuenta, van a tener el acceso a todas las otras cuentas, ¿ya? Por eso es preferible crear dos pares de claves distintas, ¿ya? Entonces yo voy a crear acá servidor 2 y ppk. ¿Ya? Crear par de claves. Si se fijan ahí tengo las dos par de claves para el server 1 y server 2 correspondientemente. Vamos a configurar nuevamente lo que es la configuración de red, editar, seleccionamos nuestra VPC, ¿cierto? Y acá vamos a seleccionar la subred pública 2, ¿cierto? Con la zona de disponibilidad 1B. Habilitamos, ¿cierto? La asignación automática de IP, configuramos el nombre del grupo de seguridad, ¿cierto? Server 2 y lanzamos la instancia, ¿ya? Lanzar instancia. Y ahí ya tendríamos, ¿cierto? Las dos instancias ya eh, próximamente a que estén arriba. ¿Ya? Vamos a actualizar acá. Si se fijan, todavía está inicializando. El tema de inicializar la instancia se demora un par de minutos, así que hay que ser ahí un poquito paciente. ¿Ya? Si se fijan, ya tenemos lista la ejecución de el servidor 1. ¿Ya? El servidor 2 está iniciando. Miren, cambió. ¿Ya? Y hay que esperar nomás a que las instancias estén listas. ¿Ya? Hay algo pasó con el servicio que haya cambiado iniciando. ¿Ya? Se ha mareado. Ya, entonces, qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Ya tenemos listas las instancias, ¿cierto? Las tenemos alojadas dentro de una red privada, ¿cierto? Y nos falta ahora conectarnos a estas instancias para poder hacer el ejemplo, ¿cierto? De conectarnos de una máquina a la otra, ¿ya? Yo, como les dije, yo utilizo el software Movax Term, que es el siguiente que voy a levantar, ¿ya? Está en la versión gratuita y en la versión, eh, o sea, gratuita. En la versión, sí, tiene versión en Pro también, pero está en la versión, por ejemplo, portable y que nosotros la podemos instalar. En este caso es la portable, ¿ya? Nos vamos a sesión, SSH, y acá fíjense que nos pide siempre la misma información. Host, el nombre de usuario, y si nos vamos acá en Advanced SSH Settings, nos vamos a encontrar que nos va a solicitar la clave privada, ¿ya? Yo voy a pinchar acá en el ID de la instancia del servidor 1, le voy a dar clic acá en conectar, y aquí ya tengo la IP pública de mi máquina. La voy a copiar, ¿ya? Voy a pegar la IP, ¿cierto? Voy a seleccionar que voy a utilizar un nombre, y el nombre es S2-user, ¿cierto? Que es el nombre de usuario al cual yo me voy a conectar a la máquina, que es el que está acá en la instancia. Utiliza por defecto el puerto 22, y si se fijaron en la instancia, viene por defecto habilitado este puerto para ser usado, ¿ya? Le doy el check a que me voy a conectar con una llave privada, busco el archivo, ¿cierto? Server 1 y le doy a OK, ¿ya? Y ahí ya estoy conectado, ¿cierto? A esta máquina virtual. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a cerrar esta conexión, ¿ya? Y voy a cambiarle el nombre a la conexión para poder identificarlo, ¿ya? Servidor 1, ¿ya?
para poder identificar que esta conexión es el servidor 1, ¿vale? Vamos a revisar ahora a ver si se levantó el servidor 2, a ver si ya está corriendo y nos podemos conectar. Todavía está inicializando, ¿ya? Y vamos a estar actualizando hasta que esta máquina se levante, ¿ya? Inicializando. ¿Ya? Si se fijan ahora ya la máquina está arriba, ya está corriendo, ¿ya? Vamos a pinchar nuevamente en el ID de la instancia, los vamos acá a conectar para obtener la información para poder conectarnos a esta otra instancia. Vamos a llamar, ¿cierto? A abrir nuestro modo extern. Vamos a crear una nueva conexión, ¿cierto? Una nueva sesión, SSH, pegamos la IP de la máquina, el usuario es S2-user, que es el que se crea por defecto, y le vamos a entregar la llave privada al servidor 2. ¿Ya? Si fijan, esto va a generar y se va a conectar a la segunda máquina. ¿Ya? Acá vamos a renombrar para poder identificar, ¿cierto? El servidor 2, ok, y nos vamos a conectar. ¿Ya? Con doble clic yo me conecto de forma automática porque las sesiones quedan almacenadas en el software. ¿Ya? Si se fijan ahí ya tengo la conexión y cambia, ¿cierto? La IP del servidor. ¿Ya? Vamos a limpiar con el comando clear la terminal. ¿Ya? Voy a agrandar esto y vamos a trabajar, ¿cierto? Con la identificación de la IP privada de la máquina, o sea, la IP que le estamos otorgando desde la VPC a cada instancia que nosotros estamos creando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer o ejecutar el siguiente comando, ifconfig, y esto nos va a entregar, ¿cierto? Una información de la red, ¿ya? Lo importante es esta IP, ¿ya? Vamos a ir al servidor 1 y vamos a ejecutar el mismo comando, ifconfig. ¿Ya? Si se fijan son IPs distintas, 10.0.1.35, 10.0.2.76. Son IPs totalmente distintas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me quiero conectar o quiero hacer una prueba de conexión desde la instancia 2 a la instancia 1, lo que hago es ejecutar el comando ping y traerme la IP, ¿cierto? Del servidor 1, ¿ya? Del 2 hago un ping a la máquina 1, ¿ya? 10.0.135, 10.0.1.35. Y esta es la IP, ¿cierto? La IP privada de la máquina del servidor 1, 10.0.135, 10.0.135, ¿ya? Si yo le hago ping, no llego a la máquina, ¿ya? Y es netamente por temas del firewall, ¿cierto? De seguridad que nosotros nos vamos a encontrar dentro de lo que es AWS, ¿ya? Porque viene bloqueados los puertos de entrada a las máquinas, ¿ya? Y eso lo tenemos que configurar desde la instancia, ¿ya? Esto es lo que estamos haciendo esta IP, ¿ya? Es como por ejemplo cuando nosotros, en la red que nosotros tenemos en la casa, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un router y tenemos, no sé, un notebook conectado, un computador de escritorio, otro notebook, un teléfono. Cada uno de ellos se les va a asignar una IP, ¿ya? Esa IP puede ser, por ejemplo, la más común, 192.168.1.150, ¿ya? Esta es una IP interna de la red. Solamente se conoce a nivel de red. Si yo quiero llegar o acceder a esta máquina, accedo a través de la IP pública, ¿ya? Acá lo que estamos haciendo nosotros, nos vamos a conectar de manera interna, de manera privada entre las instancias, ¿ya? Vamos a configurar entonces lo que es que nosotros podamos conectarnos desde una instancia a la otra, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en los puertos de cada instancia, ¿ya? Nos vamos a ir al listado, ¿cierto?, de todas nuestras instancias en AWS, nos vamos a ir al servidor 1, nos vamos a ir a seguridad, vamos a pinchar acá en el grupo de seguridad, si se fijan en el grupo de seguridad que nosotros creamos, ¿ya? Y que por defecto trae solamente la regla de entrada, ¿cierto?, del puerto
22, ¿cierto? Que es del SSH, ¿ya? Le vamos a dar acá en editar reglas de entrada y le vamos a decir agregar regla, ¿ya? Esta regla que nosotros vamos a agregar, perdón, es la regla de ICMP, ¿ya? Y que es del Internet Control Message Protocol, ¿ya? Que en español significa protocolo de mensaje de control de Internet. Es decir, esta regla es la que nosotros nos permite hacer ping de una máquina a otra, ¿ya? Es solamente eso. Seleccionamos la regla ICMP, ¿cierto? Personalizada con IPv4, permitimos cualquiera, ¿ya? Y guardamos la regla. Y esto lo configuramos para el server 1, ¿cierto? Si se fijan. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, volver a instancias, ir al server 2 y hacer prácticamente lo mismo. Seguridad, ¿cierto? Pinchamos en el grupo de seguridad, editar reglas de entrada, agregar regla, elegimos, ¿cierto? La regla ICMP, IPv4, guardar regla, ¿ya? Y esto nos va a permitir a nosotros hacer ping desde una máquina a otra, ¿ya? Si se fijan ahora yo con el comando, perdón, las teclas, las flechas hacia arriba, yo tengo el historial de comandos. Entonces, la regla hacia arriba, busco ping y la IP del servidor 1, pincho enter y si se fijan ahora sí estamos llegando a la máquina, ¿ya? Esto significa que está enviando paquete y está recibiéndolo, ¿ya? Si se fijan en el ejemplo anterior no pasaba nada porque no estábamos llegando a la máquina, ¿ya? Y si se fijan la información que tenemos acá, 44 paquetes transmitidos, ¿cierto? No recibimos ninguno y el 100% de los paquetes estuvo perdido, ¿ya? Acá, caso contrario, si yo acá puedo detener la ejecución del ping, ¿cierto? Con eh, la función de teclas control más C, ¿ya? Y si se fijan acá cambia la información. 38 paquetes transmitidos, ¿cierto? 38 recibidos, cero pérdida de paquetes, ¿ya? Y ahí tenemos el tiempo en milisegundos. Entonces ahora, si nosotros hacemos ping a esta máquina, 10.0276, ping 10.0276, ¿cierto? Que ahora vamos a conectarnos desde la instancia 1 a la instancia 2. Y también llegamos. ¿Se fijan? Entonces esto quiere decir que ya tenemos la conexión eh, lista entre las dos instancias que acabamos de levantar. ¿Ya? Las máquinas se encuentran corriendo. Fíjense, 16 paquetes transmitidos, 16 paquetes que se recibieron y se perdió nada de paquetes, ¿cierto? 0% de paquetes perdidos. Y ahí está el tiempo, ¿cierto? De ejecución en milisegundos, ¿ya? Eh, y eso ha sido el video de hoy día, ¿ya? Espero les sirva, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, cómo nosotros nos podemos conectar, podemos crear una red interna para poder hacer la conexión entre estas dos instancias, ¿ya? Eso, nos vemos en el próximo video.